Bueno, tendremos un seminario más este año para ayudar a las familias a apoyar el aprendizaje de sus hijos cuando están en casa. Esta noche vamos a hablar de cómo fomentar la independencia mientras los niños trabajan en casa. Entonces, mi nombre es Rachel Wright Junio y soy la coordinadora del programa de Rethink Education. Antes yo fui una maestra de ESL, que es el inglés, y lectura de 5º y 7º grados, y una coordinadora y administradora del programa de educación para migrantes. Y si no lo han notado, español no es mi primer idioma, así que a veces me cuesta un poquito la pronunciación de algunas palabras o tal vez voy a decir algo incorrectamente. Así que aprecio tu paciencia conmigo. Mi colega Janet no está con nosotros hoy, pero tengo otra colega que me va a estar ayudando en el chat. Así que si tienen preguntas, ponlos en el chat. Y vamos a estar monitoreando el chat durante toda la presentación. Estamos muy emocionados tenerles aquí y hablar sobre cómo ustedes pueden ayudar a sus hijos a fomentar la independencia mientras trabajan en casa. Vamos a hablar de cómo podemos desarrollar la independencia de nuestros hijos cuando están haciendo sus tareas o mientras están en cuarentena o durante el aprendizaje remoto completo. Espero que ya casi no hay tantos niños en la cuarentena, pero por si acaso, ¿verdad? Entonces nos centraremos en 3 áreas principales. Primero, establecer rutinas efectivas. 2, enseñar a su hijo a hacerse responsable de su aprendizaje. Y 3, cómo involucrarse en la escuela de su hijo. Esperamos que se vaya inspirado por las ideas compartidas en nuestra presentación. Antes de empezar, vamos a repasar las normas de nuestra junta. Esas son las expectativas que tenemos para asegurar que nuestra junta sea exitosa. Primero, estar presente y participar en las actividades y discusiones. Vamos a tener algunas oportunidades para interactuar por el chat y en la próxima página les explico cómo usar el chat de Zoom si no lo saben. Segundo, sea respetuoso de otros. Todos nosotros venimos con nuestras propias experiencias y opiniones y es importante escuchar y ser respetuoso de todas las experiencias, aunque sean diferentes. Tercero, escriba las preguntas en el chat. Como ya les dije, vamos a estar usando el chat y en un momento les enseñaré cómo usarlo en esta plataforma. 4, ponga su micrófono en silencio durante la presentación. El micrófono ya está automáticamente en silencio porque sabemos que durante las juntas, especialmente después de las 5, la vida sigue y los niños pueden entrar pidiéndote cosas o el perro puede empezar a ladrar, ¿verdad? Así que hemos puesto los micrófonos en silencio y usamos el chat para compartir. Y también les voy a pedir disculpas porque a lo mejor van a escuchar a mi hija porque ahorita ella está jugando con su papá. Bueno, y por último, empieza y termina a tiempo. Esta regla es muy importante para mí porque estoy muy, muy agradecida que ustedes están pasando su tiempo conmigo hoy en la noche. Así que les prometo que voy a terminar a o antes del tiempo. Ok, ahorita vamos a repasar cómo usar la plataforma Zoom. Como ya ven, nosotros estamos usando lo que se llama Zoom para todas nuestras sesiones. Quiero asegurarme de que todos pueden acceder al chat porque lo vamos a usar para participar en la sesión. Favor de localizar el icono del chat en la parte de abajo de su pantalla. Aquí en la presentación, en el slide aquí que estás viendo, tenemos una foto del icono del chat para que lo encuentres más fácilmente. Si tiene una pregunta o si quieres compartir un comentario durante la sesión, favor de hacer clic en el icono
del chat y escribir tu pregunta. O si tienes un comentario, también lo puedes poner en el chat. Además, tenemos los símbolos de reacción a lo que se llaman los emojis, ¿verdad? Para acceder a los emojis, busque el icono con una cara feliz en la parte de abajo de su pantalla de Zoom y escoge la reacción o el emoji que quieres usar. ¿Alguien tiene una pregunta? Voy a ver aquí, a ver si hay una pregunta. ¿No? Ok, bueno, ya que hemos repasado cómo usar el chat y las reacciones, vamos a empezar. Queremos comenzar con nuestro qué, cómo y por qué. Comprender la razón de crear ambientes de aprendizaje en casa nos guiará para tomar las mejores decisiones para nuestros hijos. Establecer y constantemente llevar a cabo las rutinas para el aprendizaje en el hogar va a fomentar la independencia y preparar sus hijos para el éxito. El desarrollo de habilidades de estudio y habilidades de autogestión para hacer el trabajo de la escuela en casa son habilidades transferibles que su hijo llevará consigo y esas habilidades se van a convertir en habilidades para la vida. Bueno, es importante desarrollar buenos hábitos desde el principio, ¿no? Establecer rutinas para el aprendizaje en casa le permite a su hijo desarrollar habilidades de autocontrol y hacerse responsable de su propio aprendizaje. Establecer rutinas con su hijo o su hija puede reducir los conflictos durante las actividades de aprendizaje en casa. Vamos a ver varias sugerencias para establecer rutinas que pueden ayudar a su hijo a aprender en casa. Como mencioné anteriormente, esto puede ser para completar la tarea o para hacer el aprendizaje en el lugar debido a las circunstancias temporales como la cuarentena o el aprendizaje virtual. Examinamos de cerca los aspectos siguientes que también están aquí en el slide. ¿Cómo hacer un espacio personalizado para el aprendizaje en casa? 2. Estableciendo rutinas para el aprendizaje en casa. 3. ¿Cómo ayudar a su hijo o hija a mantenerse concentrado mientras trabaja en casa? Que es difícil, ¿no? Próximo, monitorear sus niños y, por último, conversaciones sobre el aprendizaje. Los dos primeros, que son hacer un espacio personalizado y establecer rutinas, se realizan como preparación para el aprendizaje en el hogar. Entonces, me refiero a estos como preparación para el éxito. Luego, mantenerse concentrado, monitorear sus niños y las conversaciones sobre el aprendizaje son unos aspectos que se considera durante el aprendizaje en casa. Entonces, me refiero a estos como monitorear para el éxito. Entonces, los dos primeros son preparación para el éxito y los últimos 3, monitorear para el éxito. Bueno, primero, crear un lugar para el aprendizaje en casa es muy importante. Esto puede ser tan pequeño como un rincón designado en una habitación. La clave es que el niño reconozca que este es un lugar donde completará todas sus tareas o trabajos para la escuela. Es útil escoger un lugar que tenga distracciones limitadas, como un lugar sin acceso a una televisión, para que el niño o la niña pueda mantenerse concentrado mejor. Involucre a su hijo para ayudar a seleccionar la ubicación. Una vez que se identifique el espacio, anime al niño a ayudar a personalizar el espacio. Esto puede ser tan simple como decorar una caja de lápices y recoger otros útiles para su espacio. Aquí hay unos factores a considerar cuando están haciendo un espacio personalizado para su hijo o su hija.
Distracciones mínimas. Debe ser en un lugar donde un adulto puede monitorear, particularmente si se trata de aprendizaje virtual. Necesitas buscar un lugar que tiene buena conexión a Internet o acceso a buena conexión a Internet y también buena iluminación. Si se usa el espacio para tareas, enséñale al niño a llevar su mochila al lugar tan pronto como llegue de la escuela. Esto va a reducir el tiempo que se pierde buscando materiales necesarios cuando comience el tiempo de aprendizaje. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de espacios personalizados. Escoger un lugar para un escritorio o espacio de trabajo fuera del espacio principal, como la sala o la cocina, puede ser muy útil. Se pueden encontrar escritorios económicos en tiendas de segunda mano, ventas de garaje o mercados en línea, como Facebook Marketplace. Aquí tenemos unas fotos de espacios de trabajo. A la izquierda tenemos el escritorio de un niño en la high school y el espacio de trabajo de una niña de primaria a la derecha. Aquí puedes ver más ideas de cómo las familias hacen un espacio de aprendizaje personalizado para sus hijos. En la primera foto, el niño y el padre crearon un acuerdo de aprendizaje en casa. Se coloca el acuerdo en el espacio de aprendizaje del niño como un recordatorio para él mientras trabaja. Puede ver que el niño y la madre firmaron el acuerdo. La creación de un acuerdo se hace el niño responsable de su propio aprendizaje. La segunda foto muestra cómo los materiales se pueden mover fácilmente cuando se usa el espacio para fines múltiples. Mi colega Christine tiene 3 hijos y ella me dijo que cuando ellos eran pequeños trabajaban en la mesa de su cocina. De esa manera, ella podría tener a los 3 niños cerca para monitorearlos. Cada niño sabía sacar su caja de aprendizaje, usar los útiles y al terminar, guardarlos como parte de su rutina establecida. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Tienen algunas ideas sobre cómo crear un espacio de aprendizaje personalizado en casa para sus hijos? Si tienen ideas, los pueden escribir en el chat. Les daré algunos momentos para escribir sus ideas en el chat. Bueno, vamos a seguir con la segunda sugerencia. Segundo, establezca una rutina para el aprendizaje en casa. Cuando establece la rutina, es importante pensar y incluir el dónde, cuándo y cómo de la rutina. Acabamos de hablar del dónde en el espacio personalizado. Un recordatorio rápido. Si el niño pide completar sus tareas en otro lugar, como en la cama o en una silla cómoda en la sala, recuérdale al niño por qué ustedes dos seleccionaron y crearon el espacio personalizado de aprendizaje para él o ella. Bueno, entonces el siguiente es cuándo. Determinar cuándo es muy importante. Establecer cuándo el aprendizaje en casa va a ocurrir es importante para hacer las expectativas para sus hijos y enseñarles qué esperar. A veces hay que cambiar el horario que el niño hace sus trabajos, pero es importante ser lo más coherente posible. Más adelante veremos ejemplos de horarios y consideraciones importantes para desarrollar un horario. Al final tenemos el cómo. ¿Cómo puedo establecer una rutina para mis niños
para que mis niños trabajen productivamente en casa. ¿Cómo hacemos eso? Pues practica, practica y practica y practica. Recuerde que la creación de un ambiente de aprendizaje en casa y el desarrollo de un estudiante en casa son muy diferentes. Crear el espacio de aprendizaje personalizado es algo que puedo borrar de mi lista al terminar de crearlo. Como dijimos al principio, establecer una rutina y hacer un espacio personalizado son cosas que hacemos para la preparación para el éxito. Pero utilizar el espacio de aprendizaje, monitorear a nuestros hijos para detectar signos de estrés y hablar con él o con ella me permite asesorar a medida que desarrolla habilidades de estudio y autogestión. Aquí en la parte inferior del slide tenemos factores a considerar al establecer una rutina de aprendizaje en casa. Primero, tenga en cuenta la edad de su hijo. Los niños pequeños tienen capacidades de atención más cortas, así que ellos van a necesitar descansos más frecuentes. 2. Establecer tiempos de descanso. Algunos ejemplos pueden incluir, por ejemplo, después de terminar una tarea asignada, el niño o la niña puede tomar un descanso de 5 minutos para hacer ejercicio. Otro ejemplo, si el niño tiene que leer por 20 minutos, déjale leer por 10 minutos, tomar un descanso y volver a leer por los últimos 10 minutos. Es importante incluir al niño en la decisión de qué descansos le gustaría tomar. 3. Establecer qué va a hacer cuando el niño no entiende una tarea. Por ejemplo, si un niño no entiende un problema de matemáticas, la rutina podría ser intentar resolver el problema antes de pedir ayuda. Esto establece la expectativa de que los niños intenten hacer preguntas específicas en lugar de solamente decir, no lo entiendo, no entiendo, antes de ni siquiera intentarlo. 4. Establezca expectativas de calidad de trabajo. No acepte trabajos de baja calidad de su hijo. Anima a sus hijos a hacer cosas como leer todas las instrucciones, completar todas las secciones de una tarea, y de una manera legible. En matemáticas, diles que hay que mostrar su trabajo y usar las estrategias que el maestro les enseñó. Si tiene varios hijos que usan un dispositivo compartido para completar sus tareas, hay también que considerar cómo van a compartir el tiempo del dispositivo entre sus hijos. Por ejemplo, el primer niño puede usar el dispositivo para 30 minutos antes de pasarlo a su hermano. Es importante pensar y establecer las expectativas que quiere para sus hijos. Después de establecerlos, revísalas con frecuencia con sus hijos. Bueno, aquí hay algunas imágenes que son útiles para las familias en mantener las rutinas establecidas. En la foto número 1 tenemos la agenda de la escuela. Como muchas escuelas proporcionan agendas para sus estudiantes, eso sería una manera de animar a su hijo mantenerse organizado sin tener que hacer o comprar algo. En la foto número 2 tenemos una sencilla carpeta de 2 caras para mantener las tareas organizadas. En un lado se pone la tarea para entregar y en el otro lado se pone la tarea que se vuelve a casa. Bueno, a mí me encantan mis listas, no sé de ustedes, pero por eso me gusta la foto número 3. Puede ser útil crear una lista de tareas usando una pizarra. En esta lista, la estudiante usa una pizarra para hacer una lista de sus tareas para la semana y marque completada al lado de las tareas cuando las termine. Así que puedes usar una de esas estrategias para apoyar a sus hijos en organizarse. Bueno, ya vamos a hablar de cómo monitorear para el éxito. Bueno,
Mantenerse enfocado es clave. Yo sé que ustedes recuerdan lo difícil que era mantener la concentración durante el tiempo de trabajo independiente cuando eran jóvenes. Como nosotros, los niños se distraen y luego tratan de distraer a nosotros los padres también, ¿no? Como mencioné anteriormente, cuando los hijos de mi colega eran pequeños, todos trabajaban en la mesa de la cocina, pero cuando crecían podrían hacer sus tareas en un espacio de aprendizaje personalizado en sus habitaciones. Como con menos monitoreo viene más libertad. Mi colega dice que aunque estaban mayores, todavía los encontraban jugando o distrayéndose con algo en su habitación. Es normal, ¿no? Es normal para los niños. Por eso ella decidió establecer diferentes rutinas para ayudarles a mantenerse enfocados en el nuevo lugar donde trabajaban. Decidieron usar señales visuales o recordatorios de una palabra para recordarle al niño que se concentre. Varias otras sugerencias para ayudar a sus hijos a mantenerse concentrados son, que también están aquí en el slide, los juegos de simulación o los juegos de roles pueden ser útiles para ayudar al niño más pequeño a mantenerse concentrado. Por ejemplo, diles que fingir que son la maestra o el maestro y que usted es el estudiante y ellos tienen que enseñar a usted cómo completar una tarea. Para los estudiantes mayores, es posible solo tener una conversación con ellos sobre cómo tomar la responsabilidad, porque ellos ya están mayores y pueden demostrar madurez. También debemos fomentar la autorregulación. Hablé con su hijo sobre cómo se siente cuando se frustra porque la tarea parece demasiado difícil. Haga una lluvia de ideas sobre las formas en que puede responder cuando sienta que comienza la frustración. Hable sobre las formas en que pueden mantenerse enfocados cuando están aburridos o cansados y no quieren completar una tarea. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de horarios de aprendizaje en casa que incluyen un horario para hacer la tarea, un horario para estudiantes en cuarentena y un horario si su hijo o hija está haciendo su escuela completamente virtual o remoto. Anteriormente mencioné la importancia de tener un horario de tareas. Cada familia debe pensar en sus actividades de la tarde y crear un horario que le permita a su hijo tener el tiempo adecuado para completar la tarea mientras haciendo un espacio para tiempo libre, tiempo familiar y actividades extracurriculares. Asegúrese de incluir descansos también. Determine si es mejor para su hijo tener un poco de tiempo libre o empezar a hacer la tarea tan pronto cuando regrese a casa. Sabemos que algunos niños pueden concentrarse mejor si vienen y tienen un poquito de tiempo libre antes de ir a trabajar. Otros prefieren ponerse manos a la obra de una vez. Otra vez es importante ser coherente con las expectativas del horario. Nuevamente, trabaje para ser lo más consistente posible. Ponga el horario en un lugar donde el niño lo puede ver como en su lugar dedicado para hacer sus tareas. Incluya marcos de tiempo para hacer la tarea y tomar descansos. Si terminan temprano con sus tareas, dales actividades educacionales como lectura independiente o juegos educativos. Si su hijo o su hija está en cuarentena, es importante comunicarse con la escuela para intentar seguir el horario escolar asignado o la rutina dada para los estudiantes en cuarentena lo más cerca posible. Bueno, en el medio de la pantalla vemos un posible horario
diario si la escuela de su hijo cambia aprendizaje completamente remoto o si su hijo o hija está en un programa de aprendizaje virtual. Puedes hacer clic en la imagen aquí en los slides que les vamos a dar o en la palabra PDF. También Amber ha puesto el link en el chat para que lo vean. Algunas de las cosas importantes a considerar al desarrollar un horario diario para el aprendizaje virtual incluye tiempos de descanso, tiempos fuera de la pantalla, tiempo en familia y tiempo para que su hijo desarrolle sus propios intereses. Es buena idea tener una lista de actividades académicas o educativas que los estudiantes puedan hacer cuando terminen el trabajo asignado antes del tiempo para evitar que los niños digan que están aburridos o que no saben qué hacer. Comience y termine cada día académico con conversaciones sobre su trabajo, mirando el LMS. El LMS es algo como Google Classroom o Canvas. También repasando la información enviada por los maestros y revisando su trabajo completo para asegurarse de que su hijo comprenda y cumpla con los requisitos de la tarea asignada. ¿Alguien tiene una pregunta sobre los horarios que vemos aquí en la pantalla? Bueno. Ok, vamos ahora también seguimos con monitorear para el éxito y vamos a hablar de cómo monitorear a sus hijos cuando están trabajando en casa. Usted conoce a su hijo o su hija mejor que nadie, ¿no? Monitorea el nivel de estrés de tu niño y trata de determinar la diferencia entre estrés y indicios de crecimiento. Si ve que su niño está desarrollando su independencia, dale felicitaciones. Brindarles elogios detallados. Por ejemplo, en lugar de decir buen trabajo, puedes decir, noté que te esforzaste mucho en ese problema de matemáticas y no te rendiste. O puedes decir algo como, noté que diste cuenta de que te estabas frustrando y respiraste profundamente varias veces para calmarte. Así que hay que ser muy específico cuando estamos dando elogios a nuestros niños. Convertirse en un estudiante independiente requiere estructura y autodisciplina. Puede ser tentador recompensar a su hijo con el tiempo frente a la pantalla. Es beneficioso no incluir el tiempo frente a la pantalla como un descanso durante el tiempo de aprendizaje. Si deja que sus niños tomen su descanso frente a la pantalla, puede causar problemas porque sabemos que a los niños les cuesta pararse en medio de un juego o un programa de televisión, aunque el descanso ya haya terminado. En su lugar, puede decir, tendremos 2 horas después de la cena. Si haces un gran esfuerzo durante tu tiempo de trabajo y terminas las tareas, puedes jugar un videojuego después de la cena. Bueno, también para monitorear es muy importante hacer lo que se llama un check-in. Comience el día haciendo un check-in. Por la mañana puede preguntar, ¿qué clases o materias tienes hoy? ¿Tienes alguna prueba hoy? ¿Qué recursos necesitas para hacer sus trabajos hoy? ¿Dónde están los útiles que necesitas para hoy? ¿Y en qué te puedo hacer para ayudarte hoy? Trate de hacer preguntas que no puedan responderse con un simple sí o no. Además, es útil conectarse con tu niño diciéndole cómo era cuando usted era niño, como la pregunta del recreo en el medio, que dice, cuando yo era niño, me gustaba jugar dodgeball en el recreo. ¿Qué te gusta hacer con tus amigos en el recreo? Entonces es importante hacer preguntas que no puedan responderse con un simple sí o no.
También debemos terminar el día haciendo preguntas para monitorear nuestros niños. Unas ideas para preguntar están aquí en la pantalla. Por ejemplo, ¿qué tan lejos llegaste en tus tareas de aprendizaje hoy? ¿Qué descubriste? ¿Qué fue difícil de los trabajos? ¿Qué podemos hacer para que mañana sea mejor? Una pregunta que solía hacer a mis hijos era, ¿qué fue la cosa más chistosa que viste hoy? Entonces, esas son algunas ideas para preguntas que puedes hacer a tus niños al final del día. Queremos hablar un poquito más sobre el por qué. Entender la razón de crear ambientes de aprendizaje en casa nos guiará para tomar las mejores decisiones para nuestros hijos. Todos nosotros como padres queremos criar hijos exitosos y felices que salgan al mundo como miembros independientes y productivos de la sociedad. Fomentar la independencia de nuestros hijos es uno de nuestros mayores retos como padres. Queremos proteger a nuestros hijos del dolor, la decepción o las situaciones inseguras. A veces esto puede contribuir a que nuestros hijos no desarrollen las habilidades independientes necesarias. Como madre y maestra, he visto a niños en mi salón que muestran los más altos niveles de independencia durante la escuela, revertir en presencia de sus padres a estudiantes mucho menos seguros y capaces. Como madre, he visto a mi hija tratar de convencerme a mí y a mi esposo de que no entienden ni saben cómo hacer ciertas cosas que sí sabe hacer. Yo sé que ustedes también. Aquí hay alguna información sobre las etapas del crecimiento y desarrollo que explica lo que su hijo o su hija es capaz de hacer a cada edad desde el punto de vista del desarrollo. Y vamos a poner, ya Amber ha puesto esa información en el chat. Entonces, esa información explica lo que su hijo o su hija es capaz de hacer a cada edad desde el punto de vista del desarrollo. Esta información puede ser una herramienta útil para determinar de lo que son capaces. Aunque cada niño es diferente, estas pautas generales pueden ayudarnos a enmarcar lo que deberían poder hacer. Después de entender las pautas del desarrollo para su niño o su niña, entonces, ¿qué podemos hacer como padres para fomentar la independencia? Aquí hay algunos pasos a considerar. Primero, ayude a su hijo a desarrollar habilidades y estrategias para resolver problemas. Por ejemplo, si su hijo no sabe cómo resolver sus problemas de matemáticas, ¿qué puede hacer para resolverlos antes de pedir ayuda? ¿Algunas ideas? ¿Alguien tiene alguna idea? Si tienen una idea, compártalo en el chat. El siguiente paso para considerar es un concepto realmente importante, que es permitir la dificultad. Yo sé que algunos de ustedes tienen un ejemplo de un momento de su vida en el que luchó, que produjo algo bueno al final de la lucha. Esto, permitir a la dificultad, es muy difícil para nosotros como padres, porque queremos ayudar y proteger a nuestros hijos, pero hay un valor real en permitir la dificultad, porque fomenta la mentalidad de crecimiento. Si no han escuchado de la mentalidad de crecimiento, es la idea de que todos podemos crecer, aprender y desarrollar cualquier habilidad que queramos si estamos dispuestos a aprender del fracaso y seguir adelante. Amber va a poner un link en el chat ahorita a un artículo que habla más sobre la mentalidad de crecimiento.
Entonces pueden repasar esa información para aprender más sobre la mentalidad de crecimiento. Bueno, enseñar a su hijo a luchar de una manera efectiva puede ser un cambio de juego para su niño porque desarrolla su resistencia, su autorregulación y le ayuda a desarrollar valor o perseverancia en situaciones desafiantes. Estas son habilidades críticas para la vida que ellos van a necesitar cuando sean adultos y usted puede ayudarlos a desarrollarlas permitiéndoles luchar. Tercero, es importante no responder con una reacción emocional. Sabemos muy bien que los niños pueden evocar una respuesta emocional en nosotros. Sí, es verdad. Yo tengo una niña de 2 años y sí, a veces me evoca una respuesta muy emocional. Hay 2 cosas que podemos hacer para prevenir una reacción emocional en nosotros. Primero, es desarrollar un guión de cómo vas a responder. Si su hijo sale llorando y molesto porque el trabajo es demasiado difícil y no sabe cómo hacerlo, debe saber de antemano cómo vas a responder sin emociones. Entonces, su guión podría ser, lamento que esté molesto, hijo. ¿Qué va a hacer para encontrar una solución? El objetivo es que usted mantenga la calma sin importar la respuesta. La segunda cosa que puedes hacer es algo que los maestros llaman el maestro robot. Crear un plan de qué nivel de voz, tono y respuesta va a utilizar independientemente de su respuesta emocional. Le permite mantener la calma en la situación y no intensificar las respuestas emocionales de su hijo. La última consideración de cómo fomentar la independencia en sus hijos es desarrollando una fuerte ética de trabajo. Para desarrollarla en nuestros hijos es importante hacer las cosas de que hablamos anteriormente, como hacer un horario de trabajo, establecer rutinas y expectativas coherentes. Otra manera de fomentar la independencia en nuestros hijos es tener una meta y visión compartida para el niño entre la maestra, el personal de la escuela y los padres. Si todos los adultos importantes en la vida de un niño se enfocan en su éxito como equipo, el niño va a prosperar. Involucrarse en la escuela de su hijo es la base para fomentar la independencia en la escuela y en la casa. Bueno, el mejor regalo que le puede dar a su hijo y al maestro de su hijo es trabajar con el maestro o la maestra. Así como es tan importante para nosotros estar en sintonía con nuestros compadres, es igualmente importante desarrollar una asociación de trabajo positiva con los maestros de su hijo. Aquí hay algunos consejos útiles sobre cómo hacer esto. Primero, construir una relación con la maestra. Hacer trabajo voluntario en el salón de tu niño. Envía tarjetas a la maestra de tu hijo. Envía dulces, notas como muestra de agradecimiento y busca otras maneras de construir una relación positiva con los maestros de su hijo. 2. Dar el ejemplo de respeto. Esperar que su hijo muestre respeto a sus maestros y ver cómo usted habla sobre ellos y con ellos es importante para mantener abiertas las líneas de comunicación. 3. Hacer expectativas sobre la comunicación entre su hijo y la maestra. Una manera de trabajar con la maestra de su hijo y fomentar la independencia es compartir las expectativas con su hijo sobre cómo hablar con su maestro, sobre sus preocupaciones o dificultades con las tareas. 4. Hacer preguntas.
Si tienes una duda o preocupación, empieza con hacer preguntas. Sea abierto a las respuestas y intente encontrar un entendimiento compartido entre usted y la maestra. Bueno, también cada escuela tiene muchos recursos para padres, para apoyar a los padres. Usted como padre puede acceder a todos esos recursos, pero a veces no sabemos de todos los recursos que pueden ofrecer en una escuela. Aquí tenemos 2 categorías o 3 categorías, digo, no puedo contar. Primeramente, el bienestar emocional. Cada escuela tiene un consejero o consejera, una psicóloga y también programas de apoyo. Para apoyar la salud física de su niño, hay una enfermera o enfermero escolar. Cada escuela no tiene su propio muchas veces, pero a lo mejor hay una enfermera o enfermero compartido entre 2 o 3 escuelas. El administrador del comedor escolar, acceso a un trabajador social, también el agente de recursos escolares. Y para las necesidades académicas de su niño, hay facilitadores curriculares, también el psicólogo o la psicóloga puede ayudar con las necesidades académicas. Además, la consejera y los coordinadores de áreas especiales como EC, ESL y AIG. Entonces, si quieren saber más de esos recursos, pueden mandar un email o una comunicación al administrador de la escuela de sus niños. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestra presentación hoy. Como les dije, tenemos un seminario web más y Amber también ha puesto el link para los slides de hoy. Aquí también tenemos el link que le va a dar la página web para los recursos de familia que nosotros tenemos. El último seminario que tenemos también va a ser en español, así que espero verles en el próximo seminario. Y va a ser el último seminario de este año para nosotros de Rethink. Entonces, muchísimas gracias para estar conmigo hoy. Amber también va a poner el survey que puedes tomar, la evaluación del seminario para hoy. Entonces, favor de tomar la evaluación para que nosotros podamos seguir mejorando. Estaremos aquí hasta las 7:45. Si ustedes tienen una pregunta, aquí estaré. Y si no, pues muchísimas gracias y muy buenas noches.